Hola, buen día, bienvenidos. Esta es la lista de reproducción de gases reales para termodinámica y este es el ejercicio número 7. El enunciado dice: calcula el volumen real e ideal de 9 moles de etanol contenidos en un recipiente a 855 Kelvin a una presión de 213 atmósferas. Utiliza la gráfica del factor de compresibilidad. Entonces tenemos nuestro sistema que tiene 855 Kelvin, 9 moles y una presión de 203 atmósferas. Esa es la carta de compresibilidad generalizada que vamos a utilizar más adelante. Fórmulas y datos a utilizar. Vamos a utilizar la fórmula de volumen y temperatura reducida para poder ubicar los datos. En la gráfica anterior, la fórmula del gas ideal debido a que nos piden tanto ideal y real, y los datos críticos que se van a utilizar en las fórmulas 1 y 2. Y una quinta fórmula que sería la del gas real, donde vamos a obtener Z. De hecho, en la gráfica anterior se va a encontrar Z mediante el volumen y temperatura reducida. Nuestro primer paso va a ser obtener el volumen ideal, que se va a obtener mediante la fórmula del gas ideal. Después vamos a tener las temperaturas y las presiones reducidas. Enseguida vamos a hacer uso de la gráfica para obtener Z, como mencionaba anteriormente, y obteniendo Z vamos a obtener el volumen real. Y bueno, llegamos al primer paso, obtener el volumen ideal mediante la fórmula de los gases ideales. La resolución. Nuestra fórmula despejado a volumen. Nuestra sustitución, los 9 moles, la constante R, nuestra temperatura y nuestra presión. Y nos da un valor de 3.1103 litros. El segundo paso, la temperatura y volumen reducidos, bajo los datos del problema y las propiedades críticas, que se obtienen en tablas. Entonces, para obtener la temperatura, tenemos 855 Kelvin que corresponden a la temperatura del sistema, 305.5 Kelvin que corresponde a la presión crítica que es propia de ese gas, y nuestra temperatura reducida es de 2.8 o aproximadamente 3. Nuestra presión reducida, que es la presión del sistema, que es 203 atmósferas, y la presión crítica, 44.2140 atmósferas, nos da un valor de 4.56, que es aproximado a 5. Tanto la temperatura como la presión son números adimensionales, porque son los que se van a graficar en la gráfica que nosotros vimos al inicio del video. El tercer paso va a ser el uso de la gráfica. Vamos a buscar Z. Para la gráfica se van a utilizar los valores de presión y temperatura reducidas que se obtuvieron anteriormente. La presión se encuentra en el eje de las X y la temperatura corresponde a las curvas. Entonces aproximadamente Z va a tener un valor de 1.07. El cuarto paso es el volumen real. La resolución del volumen real. Bueno, tenemos esta fórmula que es parecida a la del gas ideal, simplemente que se va a agregar el factor Z. Se despeja para volumen y se sustituye. Tenemos nuestro valor de Z que se obtuvo anteriormente en la gráfica, tenemos los moles, la constante R, la temperatura y la presión. Entonces nos da que volumen tiene un valor de 3.3282 litros. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre lo ideal y lo real? La diferencia entre ambos volúmenes fue de 0.2177 litros. Esta diferencia se debe a que en un sistema ideal no se toman en cuenta los volúmenes de las moléculas y tampoco las fuerzas moleculares entre ellas. Por lo que en este caso el volumen ideal fue más pequeño que el volumen real. Para concluir decimos que el etanol en un recipiente con 9 moles con una presión de 203 atmósferas y una temperatura de 855 va a tener un volumen ideal de 3.1105 litros y un volumen real de 3.3282 litros.